Y ostensiblemente en las elecciones de febrero el PRM va a sufrir su primera gran derrota. Yo lo he dicho, eso es fácil. Ahora mismo el PRM tiene 106 alcaldes y 142 distritos municipales. Entonces, el PRM en febrero tiene que sacar los mismos 106. Lo mínimo, exacto. O más. Si sacó menos, ya perdió. Perdió, disminuye, sufrió su primera derrota. Porque la gran derrota la va a sufrir en mayo. Lo que más le ha beneficiado al doctor Leonel Fernández fue haber creado la Fuerza del Pueblo. Este es un partido del siglo XXI, porque Leonel Fernández es un innovador en cuanto al crecimiento. Ha tenido un crecimiento vertiginoso. Esto nunca se había visto. Este es un fenómeno que habrá que estudiarlo desde el punto de vista de la politología. Si se da lo que ya el sentir de las bases, de los cuadros medios y de gran parte de la cúpula de ambos partidos están ya empujando, que es un acuerdo de primera vuelta, pues entonces ahí no hay nada que buscar. En Propuesta Semanal tengo una grata presencia de un gran amigo, de un gran abogado constitucionalista y que es miembro del Consejo Consultivo de la Fuerza del Pueblo, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, el licenciado José Manuel Jerez. José Manuel, buen día. Muy buenos días, bienvenido, mi estimado. como siempre. Muy buenos días, Hacía un tiempo que yo no te invitaba porque yo te invito cuando hay problemas jurídicos, pero contigo ya podemos abordar también temas electorales y de hecho vamos a abordar el tema de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, pero vamos a hablar de política en sentido general. José Manuel, yo te invito a una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado Ramón. Muy bien, gracias. Reiterándote las gracias por esta invitación. No, Pues ya José Manuel hay que guardiarlo porque el hombre lo está jalando todos los programas en todos estos días, especialmente por ese tema. Yo no soy abogado, pero cuando yo lo vi, sin yo leer mucho, yo dije, pero ven acá, yo creía que el Tribunal Superior Electoral es para temas de los partidos políticos, pero ahora se ha disparado con una sentencia que prácticamente borra el resultado de las elecciones, saca a Trajano Vidal Potentini y prácticamente no, declaró ganador al otro. No, lo que ha hecho este tribunal, sin exageración, es una verdadera aberración jurídica. Porque aún fuese el tribunal competente, lo que se le pidió a ese tribunal en materia de amparo no puede conocerlo. Y en efecto, ya esa misma acción, pero con un accionante diferente, se había interpuesto por ante el tribunal competente, que es el Tribunal Superior Administrativo. En las audiencias que se conocieron en el Tribunal Superior Administrativo, ese accionante solicitó la precautoria que solicitaron en el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué hizo el Tribunal Superior Administrativo? Rechazó la precautoria y fijó para una nueva audiencia para conocer del fondo, lo mismo que hizo el Tribunal Superior Electoral. Y cuando se conoció el fondo, rechazó también esa acción por considerarla inadmisible, porque ahí lo que se pedía eran asuntos de mera legalidad, asuntos de conteo, de anulación, y eso no es, el amparo no es
Cuando un amparo a un juez se le pide nulidad o reconteo, ya, inmediatamente debe desapoderarse, porque eso es para proteger conculcación de derechos humanos. Que no es el caso. Que no es el caso, derechos humanos, que son los derechos reconocidos en la Constitución, y por eso que se le llama derechos fundamentales, porque son derechos humanos reconocidos ya por nuestra Constitución. Por eso es que en el dispositivo de la sentencia del Tribunal Superior Electoral no se menciona a quién favorece. Lo primero de los 5 presupuestos que establece la ley que rige el amparo en la República Dominicana, el artículo 89 de la ley 137-11, de los 5 presupuestos que dice taxativamente que debe tener el dispositivo de una sentencia de amparo, es el nombre de la persona a quien favorece el amparo, porque es un derecho humano que se está violando, que se está conculcando. Bien, pero un poquito para que la gente entienda, porque es un poquito complejo. Es decir, el Tribunal Superior Administrativo prácticamente el asunto quedó ya ahí resuelto, no hay problema. Pero entonces ellos acudieron ante el Tribunal Superior Electoral. Exactamente. En cuanto al amparo, el asunto en el Tribunal Superior Administrativo quedó resuelto. Exacto. Ellos sí tienen una vía, que es la vía contenciosa administrativa, para conocer ese asunto, que es una demanda principal, no en amparo. Porque el amparo, como ya le dije, es cuando se violan, cuando se conculcan o se ven amenazados derechos humanos, derechos que conciernen a la persona, derechos subjetivos, que son derechos que cuando la Constitución de los Estados los reconocen, como en el caso de la nuestra, que tiene un catálogo bastante amplio de derechos fundamentales, que va del artículo 37 al artículo 67. Todo lo que usted ve ahí entre esos dos artículos son los derechos, el catálogo de derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución. Fíjese que el constituyente no establece derechos fundamentales, sino que los reconoce, porque son derechos que son inherentes a la persona humana. Entonces, en esa sentencia, como le dije, la ley 137-11, en su artículo 89, que habla sobre el contenido que debe tener el dispositivo de la sentencia de amparo, porque esa sentencia fue dada en dispositivo. Claro, la ley le da 5 días para que ellos la motiven. Ellos pueden darla en audiencia, en dispositivo, y dentro de los 5 días subsiguientes motivarla y dar la sentencia in extenso. Pero el primer presupuesto es que se especifique el nombre de la persona a quien favorece el amparo. Y el tercero debe decir específicamente qué es lo que se va a ejecutar. ¿Qué es lo que se va a ejecutar? ¿Qué es lo que se va a hacer o no hacer? Así mismo dice la ley. ¿Qué es lo que se va a hacer o no hacer? Y la sentencia no dice La sentencia no menciona a Joan López por ningún sitio. Y entonces vemos a este hombre que el martes hace una rueda de prensa diciendo que ya él va a asumir. Y lo veo entonces el miércoles que va a un programa de televisión con Khalil Michel. Y ya él dice que no, que él va a asumir. Pero señor, pero esa sentencia, en primer lugar, se recurrió o está en vía de ser recurrida, porque ni siquiera los plazos que dio el tribunal de los 5 días para reconteo, para el cómputo, porque cómputo y reconteo es lo mismo. Usted le da Google ahí, pone cómputo, sinónimo, reconteo. Entonces, ni siquiera, porque el Tribunal Superior Electoral dio 5 días para que la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados hiciera el cómputo de nuevo.
Y eso no Y se esos hizo. 5 días era a partir del lunes. Y ya el martes, el candidato del PRM, el funcionario de Agricultura, candidato del PRM, ya dice que ya él va a asumir. Pero la comisión tiene que hacer el cómputo. Y es la comisión electoral. Claro, del colegio. Pero es que también... Que fue la que declaró ganador a Trajano Vidal. No solamente ganador, sino que lo proclamó y también lo juramentó. Y más aún, mi estimado, el artículo 38 de la ley 319 que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana establece que una vez la Comisión Nacional Electoral juramente las nuevas autoridades, cesa en sus funciones y queda desintegrada. Y dice que no hay comisión electoral, ya no hay comisión. Entonces, son cosas que hay que buscar, o sea, porque lo que ha dado este tribunal lo descalifica totalmente. Porque ven acá, el Tribunal Superior Electoral tiene potestad para dictaminar cuestiones de los gremios, de elecciones de los gremios. Fíjese, no solamente porque ni la Constitución ni su ley orgánica le dan esas atribuciones. Pero yo hablando de un reglamento. Pero déjeme decirle lo siguiente, oiga, los órganos constitucionales autónomos, al igual que los poderes públicos, reciben su mandato directamente de la Constitución. O sea, las competencias las reciben ellos por eso directamente. se le llaman entes constitucionales. Exactamente, y se le llama órganos extrapoder, porque no es una ley que le da a ellos las atribuciones o la competencia, es la Constitución. Lo que ellos hacen es, en su ley de desarrollo, en su ley orgánica, que recogen los mandatos que le da la Constitución y a partir de ahí organizan la competencia que le da la propia Constitución. Me explico. Las dos altas cortes, que son los dos órganos especializados que tenemos, que es el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Esos son los dos órganos jurisdiccionales, extrapoderes que nosotros tenemos aquí. Porque ya la Suprema Corte de Justicia forma parte de los poderes públicos, de los poderes clásicos, o sea, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero esas dos altas cortes, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional recibe su competencia directamente del artículo 185 de la Constitución. El Tribunal Superior Electoral recibe su competencia directamente del artículo 214 de la Constitución. Ahora, ¿qué hacen ellos en su ley orgánica? El Tribunal Constitucional, esa misma competencia que le da la Constitución, lo vacía en su ley orgánica. ¿Dónde? En el artículo 9. El Tribunal Superior Electoral vacía esa misma competencia. ¿Dónde? En el considerando primero de su ley, la 2911. Pero es la Constitución la que le da esa potestad. Y ni la Constitución ni la ley orgánica dice que es función de ellos intervenir en los gremios. En lo único, fíjese, el amparo electoral, en lo que tiene que ver en cuanto al Tribunal Constitucional, lo regula el artículo 114 de la ley 137.11, orgánica del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales. En ese párrafo dice la ley de procedimientos constitucionales que los gremios, el conocimiento de amparo de los gremios es competencia de los tribunales ordinarios. O sea, ¿cuáles son los tribunales ordinarios? Los tribunales civiles. Pero en el caso específico del Colegio de Abogados, por ser una corporación de derechos públicos instituido por una ley, entonces la competencia es del Tribunal Superior Administrativo. No hay que ser abogado para entender eso. Mire, la competencia que tiene el Tribunal Superior Electoral, usted la puede encontrar en su ley orgánica, o sea, en la Constitución
y luego vaciada, ya regulada en su ley, que es en el artículo 13 y en el artículo 27. Miren, en el artículo 27, que es donde se habla del amparo electoral, en la ley 2911 del Tribunal Superior Electoral, cuando se habla ahí del amparo electoral, lo único que dice esa ley es que ese tribunal podrá atribuirle competencia a las juntas electorales de todo el país el día de las elecciones mediante su reglamento electoral para que conozcan de los amparos electorales. Eso es lo único que dice la ley en su artículo 27, que mediante reglamento de procedimiento electoral que elaborado por ellos mismos, ellos pueden darle a las juntas electorales de todos los municipios atribución para que el día de las elecciones, si a alguien se le conculca el derecho al sufragio, el derecho de elegir y ser elegible, que es un derecho fundamental, las juntas electorales pueden ese mismo día conocer de esa petición y fallar esa petición que le hace ese elector. Pero eso es el día de las elecciones, en las asambleas electorales. Eso es lo que le manda la ley. Después de eso, cualquier problema electoral va al Tribunal Superior Electoral. Cualquier problema electoral que se suscite, tal como dice la Constitución y su propia ley orgánica, que se suscite dentro de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. O sea, aquellas personas que van a ocupar los cargos públicos o los asuntos que tienen que ver con referendos o con plebiscitos. Con el tema de la primaria uno vio cantidad de recursos de gente que alegaba que le desconocieron su derecho a ser candidato, ese tipo de cosas. Sí, porque esos fueron asuntos a lo interno de los partidos políticos. Ahí sí ellos son competentes para conocer ese tipo de amparo, porque la Constitución, y como le dije, lo recoge taxativamente en el considerando primero, su propia ley orgánica 2911 le da esas atribuciones, porque los tribunales especializados, mi estimado Ramón, existen los tribunales de derecho común. En principio, el Tribunal de Derecho Común tiene plenitud de jurisdicción y plenitud de competencia. Ahora, el legislador, para ir facilitando los asuntos, ha creado tribunales especializados y le ha venido quitando funciones a los tribunales de derecho común. Por eso que usted ve que se crea el juzgado de paz, en principio. O sea, el juzgado de paz solamente puede conocer los asuntos que la ley expresamente le atribuye. Pues así mismito sucede con los tribunales especializados. Solamente pueden conocer los asuntos que la Constitución en este caso y su misma ley orgánica le facultan, no pueden salirse de ahí. Por eso es que la ley orgánica de procedimientos constitucionales dice que para los asuntos de los gremios el competente es el tribunal ordinario o de derecho común. Vamos a una breve pausa, me quedo todavía un poquito de ese tema, pero vamos a entrar en política también. Volvemos en unos minutos con el licenciado José Manuel Jerez. Continuamos esta entrevista con el licenciado José Manuel Jerez, quien es un abogado experto en cuestiones constitucionales, pero él forma parte, él es miembro de la comisión consultiva del partido Fuerza del Pueblo, también es vocero. Me quedaba una partecita, José Manuel, porque aún para los no abogados, para los que no somos abogados, sentimos como que se le ve el refajo a ese Tribunal Superior Electoral. Y eso tiene una connotación en el sentido de que ese tribunal es que va a conocer de los recursos de las elecciones, pero si ya ese tribunal perdió credibilidad, ¿qué impacto tiene eso en términos políticos y electorales? Indiscutiblemente,
que cualquier partido de oposición que someta un asunto para ser conocido y fallado, específicamente por esos 3 jueces. Sí. Porque hay que sacar la comida aparte a las 2 jueces. Sí. Diríamos que salvaron. Sí. Sería quien someta un asunto, cualquier partido de la oposición, que someta un asunto para que esos 3 jueces lo diriman, tiene que ser, quien someta eso tiene que ser un tarado, porque quienes manejamos de manera superficial estos asuntos, no hemos quedado no solamente con la boca abierta, sino con las manos puestas en la cabeza, porque es que ahí se violaron no solamente la Constitución La forma y la y el ley, fondo. sino precedentes vinculantes. Mire, el Tribunal Constitucional ha dicho ya por sentencia, que como todos sabemos son precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado, ha dicho que el Tribunal Superior Electoral no tiene competencia para conocer de los asuntos electorales suscitados en los gremios. Ahí están las sentencias, o sea, violaron. Hasta una sentencia No, varias sentencias, la última fue del 21. Eso está ahí, claro. Y un precedente del Tribunal Constitucional es como si fuera un artículo de la Constitución. Entonces, ese tribunal ha quedado descalificado. En el caso de la Fuerza del Pueblo, ya la Secretaría de Asuntos Jurídicos, atendiendo a un llamado de la alta dirección, ya se pronunció y dijo que en los asuntos que tengan que ver con la Fuerza del Pueblo, esos 3 jueces van a ser recusados. Entonces, yo le hago un llamado a esos 3 jueces, que para mí, a partir de ahí, lamentablemente, porque hay personas que gozan de nuestro cariño, que no sé verdaderamente qué le habrá pasado. Yo le hago un llamado para que ellos, cuando vean algún asunto de la Fuerza del Pueblo, se inhiban para evitar que sean recusados, que ellos mismos se inhiban. Y como ese es un tribunal que tiene suplente, entonces sus suplentes que suban a conocer esos asuntos, porque ellos han perdido ya con esto todo tipo de credibilidad, porque es un tribunal evidentemente parcializado al poder político. Muy por el contrario, señores, él es presidente de ese tribunal que todos recordamos, las presiones que recibió del poder. Actual presidente de la Junta Central Electoral. Por eso es presidente. Por eso Román Jaque Liranzo es presidente hoy de la Junta Central Electoral. Porque quien se presta para esto, creyendo que le van a cumplir supuesta promesa de llevarlo a la Suprema Corte o a la presidencia de otra alta corte, está muy equivocado. Porque ni ustedes van a servir para eso que le hicieron la promesa, ni para los otros. Por eso hoy Román Jaque Liranzo es presidente. En su momento por una sentencia lo amenazaron hasta de hacerle juicio político, yo recuerdo. Pero todos vivimos eso. Entonces, Ramón Jaque Liranzo yo lo veo como un próximo presidente del Tribunal Constitucional. Porque déjeme decirle lo siguiente, aquí ninguna ley ni la Constitución establece que el bufete directivo del Tribunal Constitucional debe durar 9 años. No, eso lo decide el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ningún consejo puede establecer el plazo que debe durar el bufete directivo del Tribunal Constitucional.
No, Eso no lo dice la no, Constitución. no, ni la Constitución ni ninguna ley. Mm. Sí. Ahora con estos 5 jueces se despacharon diciendo que fulano y fulano van a integrar el bufete directivo por 9 años. ¿Y quién le dio a usted esa autoridad? El Consejo Nacional de la Magistratura, cuando se reúna de nuevo, puede variar el bufete directivo. Y por eso es que yo digo que en una próxima conformación del Tribunal Constitucional, Román Jaque Liranzo tiene que presidir ese tribunal porque se lo ha ganado, porque es un juez, es un funcionario que ha actuado con imparcialidad, con objetividad, que no se ha dejado presionar ni ha recibido dádivas del poder político. Entonces necesitamos personas así, íntegras, como Milton Ray Guevara. Exacto. Entonces cuando vemos personas que se prestan a estos desafueros, que da pena, porque le digo, dentro de esos 3 personas que gozan de nuestro aprecio y de nuestro cariño, que llevaban una página limpia en su accionar, y por dar esto que es complaciente al poder político, pues se convirtieron esos 3 en un comité de base del partido de gobierno. Eso es así. Estamos a menos de un mes ya, hoy es 21, estamos a menos de un mes de las elecciones municipales. Esto va rápido y bueno, en mayo ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo va la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo es un partido. Por eso yo dije en un programa que lo que más le ha beneficiado al doctor Leonel Fernández fue haber creado la fuerza del pueblo. Porque esto es un partido, primero, debo decirle, que es el partido más moderno que existe en Iberoamérica. Porque si usted se lee los estatutos, el estatuto de la fuerza del pueblo, es un partido que rompe con la tradición de los partidos tradicionales, vanguardistas, demás, etc. Este es un partido del siglo XXI, un partido digital, así mismo lo establecen sus estatutos. Es un modelo y sirve como modelo, así mismo, porque Leonel Fernández es un innovador. Fíjese lo que pasó con la Constitución del 2010. El mismo Milton Ray Guevara hace unas cuantas semanas, ya después que salió del Tribunal Constitucional, bueno, yo creo que fue con usted en un programa de aquí, Sí. dijo que la Constitución del 2010, Milton Ray Guevara, es la más avanzada de Iberoamérica. Lo dijo en un programa. La más avanzada de Iberoamérica. O sea, toda América Latina más España y Portugal. Eso lo dijo Milton Ray Guevara. Pues así mismo sucede con la fuerza del pueblo, comenzando por sus estatutos. Entonces, en cuanto al crecimiento, ha tenido un crecimiento vertiginoso. Esto nunca se había visto. Esto nunca se había visto. O sea, la estrella política de Leonel Fernández, a partir de estas elecciones, pero mucho más de las elecciones de mayo, va a brillar cada día mucho más, porque esto es algo, este es un fenómeno que habrá que estudiarlo desde el punto de vista de la politología. Y ostensiblemente, en las elecciones de febrero, el PRM va a sufrir su primera gran derrota. Yo lo he dicho en otro programa, eso es fácil. Ahora mismo el PRM tiene 106 alcaldes y 142 distritos municipales.
Entonces, el PRM en febrero tiene que sacar los mismos 106 Lo mínimo, exacto. o más. Si sacó menos, Ya perdió. perdió. O sea, eso es muy sencillo. Una simple sumatoria. Entonces vamos a ver si el PRM mantiene su mismo número de alcaldía o si disminuye. Disminuye, sufrió su primera derrota. Porque la gran derrota la va a sufrir en mayo. Y si se da lo que ya el sentir de las bases, de los cuadros medios y de gran parte de la cúpula de ambos partidos están ya empujando, que es un acuerdo de primera vuelta, pues entonces ahí no hay nada que buscar. El asunto se decide favorablemente en primera vuelta a favor del candidato que vaya a esa contienda. Eso es así. Y fíjese que muchos ponían en duda que se diera la alianza a nivel municipal. Hasta el último día decían que ese odio, que ese resentimiento todavía entre Danilo y Leonel. Entonces yo lo que hago es que me reía cuando oía eso, porque la persona porque estamos ante dos personas, Danilo Medina y Leonel Fernández, que son políticos de profesión, y más que políticos de profesión, son dos estadistas, son dos hombres de Estado. Y la política, y mucho menos los hombres de Estado, cuando toman decisiones, No lo hacen por pasión. eso no tiene que ver, o sea, las emociones, los sentimientos, nada tiene que ver con las decisiones que se tomen a nivel político. O sea, esa decisión que se tomó de hacer la Alianza Rescate RD, eso obedeció a asuntos de tipo puramente político. Y la decisión que se va a tomar después de febrero son decisiones políticas que nada tienen que ver con un tipo determinado de sentimiento. Claro, claro. ¿Eh? José Manuel, qué pena no tener más tiempo, pero brillante, esa primera parte y también esta segunda parte. Vamos a retomar de nuevo e invitarte con más frecuencia. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ramón. Nos vamos a comerciales, continuamos en Propuesta Semanal.